Era un domingo de diciembre en Bogotá, y el frío de los cerros orientales se había instalado temprano sobre el barrio Bosque Calderón Tejada. Eran apenas pasadas las 9 de la mañana, cuando un niño de 6 años entró corriendo a su casa con la cara desencajada por el terror. Sus palabras fueron pocas, pero suficientes para destruir un mundo. Se llevaron a Juliana. La madre salió a la calle en segundos, pero la calle ya estaba vacía. Solo quedaba el eco de un motor alejándose cuesta abajo y el zapato de una niña de 7 años tirado sobre el pavimento. Bienvenidos a un nuevo expediente de Archivo Forense. Hoy veremos el caso de Juliana Andrea Zamboni Muñoz, la niña que fue secuestrada y asesinada en 2016 por Rafael Uribe Noguera en Bogotá, Colombia. Para entender lo que ocurrió aquel domingo, es necesario comprender primero la geografía invisible que dividía ese rincón de Bogotá en dos mundos que apenas se rozaban. Chapinero Alto, en los cerros orientales de la ciudad, es uno de esos lugares donde la desigualdad no necesita estadísticas para hacerse visible. Basta con caminar media cuadra para pasar de una calle sin pavimentar, con casas de techo de zinc y paredes marcadas por la humedad, a una avenida donde se levantan edificios de apartamentos de lujo, con portería inteligente, ascensores de vidrio y terraza con jacuzzi. El barrio Bosque Calderón Tejada está exactamente en esa frontera, y fue allí donde Juvencio Zamboni y Nelly Muñoz construyeron su hogar después de llegar desde el Cauca. La familia Zamboni pertenecía a la etnia indígena Yanacona. Juvencio y Nelly habían salido del municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca, en busca de un futuro distinto al que les esperaba en las montañas azotadas por la violencia del conflicto armado. Llegaron a Bogotá aproximadamente en 2012 y se instalaron en esa estrecha franja de los cerros, donde los migrantes de todo el país van a construir sus vidas con lo poco que traen en las manos. Vivían en una sola habitación: Juvencio, Nelly, Juliana, su hermana de 3 años y el embarazo que Nelly cargaba aquella mañana de diciembre, con 4 meses de gestación. La niña que esa familia esperaba nunca conoció a Juliana con vida. Juliana Andrea tenía 7 años y la energía de quien todavía no ha aprendido a temerle al mundo. Era la niña que jugaba con sus primos en la calle los domingos por la mañana, que corría entre las casas del barrio con la soltura de quien conoce cada piedra del camino. Era también una niña que medicina legal documentaría después como víctima de desnutrición crónica. Un detalle clínico que no se menciona para definirla, sino para señalar con precisión forense el nivel de indefensión en que la encontró su asesino. Rafael Manuel Uribe Noguera tenía 38 años en diciembre de 2016. Era arquitecto egresado de la Universidad Javeriana, una de las instituciones más prestigiosas de Colombia. Había estudiado el bachillerato en el Gimnasio Moderno, colegio de élite bogotano, y había completado el servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial antes de iniciar su carrera universitaria. Su familia era conocida en los círculos de la construcción y el derecho en Bogotá. Su padre, Rafael Uribe Rivera, era arquitecto reconocido y había ejercido como decano de la Facultad de Arquitectura en la misma universidad donde su hijo se formaría. Su madre, María Isabel Noguera, fungía como representante legal de las Co-Construcciones, la empresa familiar que había levantado, entre otros proyectos, los edificios ECUS 64 y ECUS 66 en Chapinero Alto. En 2 edificios que Rafael Uribe Noguera conocía en cada uno de sus rincones porque era, en cierta forma, parte de su herencia material. Quienes lo conocieron desde joven describían a Uribe Noguera como un hombre jovial, buen deportista, aficionado a la bicicleta y a las fiestas, pero también como un sujeto impulsivo, dominante y dado al consumo desmedido de alcohol y drogas. Desde sus años en el colegio, acumulaba anotaciones disciplinarias y una reputación de galán que transgredía límites. En la universidad se habló de conflictos relacionados con un presunto plagio en su tesis de grado. Sus cercanos sabían de episodios en que desaparecía durante varios días, de periodos de consumo problemático que la familia atribuía a excesos propios de su ambiente social, pero que seguían un patrón de escalada que nadie detuvo a tiempo.
El presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, Rodrigo Córdoba, señalaría más tarde que el perfil de conducta de Uribe Noguera podría corresponder a un trastorno antisocial de la personalidad con rasgos compulsivos de tinte psicótico, una evaluación que no excusa nada, pero que ayuda a trazar la línea entre el hombre que sus vecinos conocían y el depredador que construía en privado. Porque Uribe Noguera no llegó a Bosque Calderón aquel domingo por primera vez. Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación establecerían que el hombre había recorrido ese barrio al menos 3 veces durante los 20 días anteriores al crimen, como quien estudia un territorio antes de actuar. Existían indicios de que había intentado en ocasiones previas atraer a la propia Juliana hacia su vehículo, ofreciéndole dinero, 5,000 pesos colombianos, para que subiera a su camioneta. La niña lo había rechazado. Las investigaciones paralelas y los reportes de prensa indicarían además que Uribe Noguera era presuntamente cliente de redes de prostitución infantil, lo que sugería un patrón de conducta que no empezaba ni terminaba con Juliana. Tenía el perfil del depredador que elige víctimas en condiciones de evidente desprotección social, convencido de que su posición y su apellido le proporcionarían, si algo salía mal, una capa de impunidad que el dinero y los abogados podrían comprar. La noche anterior al crimen, el sábado 3 de diciembre, Uribe Noguera había asistido a una fiesta familiar con sus sobrinas. Regresó a su apartamento al amanecer del domingo. Recibió un domicilio a las 4 de la madrugada, jugó videojuegos y mantuvo conversaciones por mensajes con amigos. A las 9 de la mañana salió en su camioneta Nissan X-Trail plateada, con placas DBO 960, y se dirigió al sector de Bosque Calderón. Lo que ocurrió a las 9:10 de esa mañana quedó registrado por cámaras de vigilancia de una panadería del sector y reconstruido después por más de 50 pruebas técnicas, 20 testimonios y 30 informes de criminalística. Uribe Noguera detuvo la camioneta, descendió y forzó a Juliana a subir al vehículo, mientras su primo de 6 años observaba sin poder hacer nada. Durante el trayecto, mantuvo a la niña acostada en el asiento delantero para evitar que fuera vista desde afuera. Intentó ingresar primero al edificio Ecos 64, pero dio marcha atrás ante la presencia de un vigilante en la portería. A las 9:41 de la mañana, las cámaras del edificio Ecos 66 registraron el ingreso definitivo. En esas imágenes, que serían exhibidas durante el juicio y que se volverían parte de la memoria colectiva del caso, puede verse a una niña que todavía está viva, que intenta resistirse, que patalea mientras es conducida hacia el parqueadero. Fernando Merchán, el vigilante del edificio en ese momento, fue testigo de ese ingreso y vio cómo la niña forcejaba. Merchán sería hallado muerto pocos días después del crimen, en circunstancias que los investigadores calificaron como suicidio, aunque ese desenlace nunca dejó de generar preguntas entre quienes siguieron el caso de cerca. El apartamento 603 del edificio Ecos 66 era un inmueble deshabitado, propiedad de la familia Uribe Noguera. Rafael conocía ese espacio con la confianza de quien lo había frecuentado antes. Sabía que nadie lo buscaría allí y que podía acceder sin dificultad. Durante las horas que siguieron a su ingreso, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, según la reconstrucción judicial, Juliana Andrea Zamboní fue retenida en contra de su voluntad y sometida a una situación extrema que terminó con su muerte por asfixia. Los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, elaborados por un equipo interdisciplinario, documentaron con precisión lo ocurrido. Se estableció que la menor presentaba múltiples señales de agresión física y que su cuerpo reflejaba un prolongado sufrimiento. Los peritajes también dejaron claro algo más. La niña intentó resistir. Hubo indicios de que luchó por liberarse, que opuso resistencia con los pocos recursos que tenía, hasta que su fuerza simplemente no fue suficiente. Entre las 4 y las 6 de la tarde, Uribe Noguera procedió a manipular la escena del crimen. Roció el cadáver de la niña con aceite vegetal de cocina, un frasco que los investigadores encontrarían después junto al cuerpo, e intentó con esa sustancia eliminar las evidencias biológicas, el semen, los epitelios, la sangre, lavar las pruebas
borrar el rastro. El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, señalaría que a pesar de ese intento de manipulación post-mortem, la tecnología de la que disponía el laboratorio permitió recuperar perfiles genéticos a partir de muestras tomadas de la piel y de fluidos que el aceite no alcanzó a destruir por completo. La coincidencia con el ADN de Rafael Uribe Noguera fue total. Después de cubrir el cadáver bajo el jacuzzi del apartamento, Uribe Noguera salió del edificio ECUS 66 en compañía de sus hermanos Francisco y Catalina, con quienes se dirigió hacia el norte de la ciudad. A las 7:30 de esa noche, Rafael Uribe Noguera ingresó a la Clínica Vascular Navarra, en la calle 106 con carrera 15, alegando una sobredosis, mientras él quedaba bajo observación médica en uno de los centros de salud más costosos de Bogotá. 15 minutos después, los agentes del Gaula de la Policía Nacional que habían recibido la denuncia de la desaparición de Juliana forzaban la entrada al apartamento 603 del edificio ECUS 66. El cuerpo fue hallado a las 7:45 de la noche, oculto bajo el jacuzzi, desnudo, con aceite, con una prenda roja atada a la cintura. La investigación se había movido con una velocidad inusual desde el primer momento. Las cámaras de la panadería del barrio Bosque Calderón habían capturado las placas de la camioneta plateada en los primeros minutos después de la denuncia. En menos de un cuarto de hora, los investigadores habían rastreado el vehículo hasta Laura Arboleda, identificada como propietaria registrada, quien los puso en contacto con su esposo, Francisco Uribe Noguera, hermano de Rafael. Francisco dio respuestas evasivas sobre el paradero de su hermano durante horas. Se activó un plan candado en toda Bogotá para impedir que la camioneta saliera de la ciudad. Finalmente, Francisco informó a las autoridades que su hermano estaba en la Clínica Navarra y admitió que sí había pasado algo con la niña. Fue en ese momento cuando los agentes entraron al apartamento 603 y encontraron lo que encontraron. El zapato de Juliana, el que había perdido durante el forcejeo dentro de la camioneta, fue recuperado en el vehículo de Uribe Noguera. Era una de las primeras evidencias físicas que lo vinculaban directamente a la desaparición. El expediente judicial se construyó sobre 57 pruebas documentales, 20 testimonios y 30 informes de criminalística, incluyendo el análisis de imágenes de aproximadamente 10 cámaras del sector, registros de telefonía móvil, el frasco de aceite, el lazo utilizado para sujetar a la víctima y los resultados de genética forense que colocaban al acusado sin ninguna duda posible en la escena del crimen. Rafael Uribe Noguera fue encontrado bajo supervisión médica en la Clínica Navarra. La orden de captura se hizo efectiva el martes 6 de diciembre de 2016, cuando los agentes lo trasladaron desde la clínica hacia los juzgados de Palo Quemao. Una multitud furiosa esperaba en la calle. El operativo de seguridad resultó insuficiente para contener la indignación de centenares de ciudadanos que querían ver con sus propios ojos al hombre que había matado a Juliana. Hubo contusiones, forcejeos. El traslado se convirtió en una imagen que dio la vuelta al mundo. En algún momento del proceso de captura, ante los interrogatorios iniciales sobre sus motivaciones, Uribe Noguera respondió con una frase que quedaría grabada en la memoria pública del caso. Pueden averiguar. Soy una persona tranquila, educada, cero problemático, pero cuando me meto los pases se me salen todos los demonios. Colombia salió a las calles. Hubo vigilias frente a la clínica, frente a Palo Quemao, en plazas de decenas de ciudades del país. La indignación no era solo por la crueldad del crimen, aunque esa crueldad era inimaginable. Era también por lo que el crimen representaba. Un hombre con dinero, con apellido, con abogados, con familia influyente que había elegido como víctima a la niña más indefensa que encontró en su camino. Una niña indígena, desplazada, pobre de 7 años, cuya vida en cualquier escala de impunidad histórica hubiera podido desaparecer sin consecuencias. En ese contexto se desarrolló el proceso penal, que avanzó con una celeridad que los propios analistas jurídicos reconocieron como excepcional para el sistema colombiano. Se le imputaron inicialmente los cargos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y tortura, además de una medida de aseguramiento que lo mantenía privado de la libertad.
Ese mismo día, Rafael Uribe Noguera aceptó los cargos que se le formulaban. Lo hizo, según constó en la providencia judicial, a sabiendas de que esa aceptación no le daría ninguna rebaja de pena, pues las normas especiales de protección a niños, niñas y adolescentes vigentes en Colombia prohíben expresamente los beneficios y descuentos en este tipo de delitos. La Fiscalía también había rechazado cualquier preacuerdo. La solidez del material probatorio no lo requería, y la magnitud del crimen exigía que el proceso llegara a su conclusión sin negociación posible. El 29 de marzo de 2017, la jueza del Juzgado 35 dictó sentencia condenatoria. La pena impuesta fue de 51 años y 10 meses de prisión, equivalente a 622 meses. La jueza estableció que Uribe Noguera no tendría ninguna clase de beneficio penitenciario, incluida la prisión domiciliaria, dado que la víctima era menor de edad. La Fiscalía y la familia Zamboní rechazaron la decisión por no alcanzar los 60 años que constituyen la pena máxima en el ordenamiento colombiano. Juvencio Zamboní, el padre de Juliana, declaró públicamente su decepción. Quedó muy decepcionado, porque yo, como padre, quería los 60 años para ese criminal. Tanto la Fiscalía como la representación de la familia apelaron la sentencia. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió esa apelación el 1 de noviembre de 2017. El magistrado Mario José Agudelo, quien encabezó la ponencia, incrementó la condena a 58 años de prisión, 696 meses, después de considerar que la primera instancia no había valorado correctamente los agravantes concurrentes en los delitos de acceso carnal violento y secuestro simple. En la lectura del fallo, el magistrado señaló que no solo se arruinó una vida, se devastó una familia desamparada y la sociedad entera se vio afectada y estremecida en su ser. La condena quedó fijada en 58 años, a 2 del máximo legal, con una multa cuantiosa e inhabilitación por 20 años. En paralelo al proceso contra Rafael, la Fiscalía investigó y acusó a sus hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera por los delitos de favorecimiento y alteración o destrucción de elemento material probatorio. La tesis de la Fiscalía era que ambos llegaron al apartamento 603 durante la tarde del 4 de diciembre, tomaron conocimiento del crimen y en lugar de alertar a las autoridades de inmediato, ayudaron a Rafael a intentar ocultar el cuerpo y limpiar la escena antes de trasladarlo a la clínica. Una prueba central que presentó la Fiscalía fue el análisis forense de los dispositivos móviles de los hermanos, realizado por el ingeniero Eduardo Bautista, quien determinó que al menos 39 mensajes de WhatsApp enviados entre ellos después de la muerte de Juliana habían sido eliminados deliberadamente. Sin embargo, al término de un juicio extenso que se prolongó hasta 2019, el juez 46 de conocimiento de Bogotá emitió una sentencia absolutoria en favor de Francisco y Catalina, decisión ratificada posteriormente por el Tribunal Superior. Los fundamentos del fallo absolutorio descansaron sobre 3 pilares: la imposibilidad de probar el contenido exacto de los mensajes borrados, la ausencia de un acuerdo previo y planificado entre los hermanos para ocultar el crimen y la aplicación del principio de duda razonable. Legalmente, la absolución se sostuvo para las organizaciones de derechos de las mujeres y para una parte significativa de la opinión pública. Fue interpretada como una muestra de cómo funciona la justicia cuando el apellido del acusado pesa en la balanza. La historia de la reparación económica a la familia Zamboní es, en sí misma, otro capítulo sobre esa asimetría. El Tribunal Superior ordenó a Rafael Uribe Noguera pagar una suma cercana a los 1.600 millones de pesos colombianos a título de reparación integral, una cifra que en documentos distintos aparece también convertida en aproximadamente $396.000. Ese dinero nunca llegó. La empresa Lasco Construcciones, el principal activo vinculado a los negocios familiares, entró en proceso de liquidación poco después de que el escándalo estallara públicamente. Analistas y periodistas que siguieron el caso calificaron esa maniobra societaria como un mecanismo para proteger el patrimonio familiar frente a las responsabilidades patrimoniales del proceso. Rafael Uribe Noguera quedó registrado como una persona insolvente, sin propiedades a su nombre. La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá
que representó a la familia en el proceso penal, reconoció que la vía penal se cerró sin que se materializara la reparación. Juvencio Zamboní, quien años después se instaló con su familia en una vereda apartada del municipio de El Tambo, en el Cauca, lo dijo con la claridad del que ha pensado mucho esa frase: el dinero no paga la muerte de una hija. Y añadió, con amargura, que los victimarios habían mantenido su estatus mientras su familia regresó a la pobreza extrema. Lo que no dijo, pero que los reportajes documentaron, es que en su propio barrio del Cauca, la gente creía erróneamente que la familia había recibido la millonaria indemnización y los miraba con una mezcla de envidia y distancia, una mentira que los aisló 2 veces. Rafael Uribe cumple su condena en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, uno de los establecimientos diseñados para los reclusos de mayor peligrosidad del sistema carcelario colombiano. Permanece en un pabellón de aislamiento, con visitas restringidas y bajo protocolos de seguridad extremos destinados, según se ha reportado, a proteger su propia integridad física del repudio que genera su crimen incluso entre la población carcelaria. El nombre de Juliana Andrea Zamboní Muñoz se recuerda cada 4 de diciembre en su comunidad del Cauca y en organizaciones de derechos humanos de Bogotá. Lleva ese nombre una ley, una reforma constitucional que cayó, un debate que Colombia no ha saldado. Y lleva ese nombre también el recuerdo de lo que el Instituto de Medicina Legal documentó en su informe de 2017, que a pesar de la condena ejemplar, los delitos de feminicidio y violencia sexual contra menores seguían creciendo en el país, que en 2017, cada mes morían 3 niñas de entre 0 y 13 años de forma violenta en Colombia, que cada día se reportaban aproximadamente 60 casos de abuso contra niños. La celeridad y el despliegue técnico y judicial que se lograron en el caso de Juliana deben ser el estándar al que aspira el sistema, y no la excepción que se reserva para los crímenes que llegan a los titulares. La verdad es incómoda y necesaria al mismo tiempo. Juliana recibió justicia en parte porque su caso fue imposible de ignorar, porque las cámaras grabaron las placas, porque el ADN no mintió, porque la indignación fue tan masiva que nadie pudo mirar hacia otro lado. Y así se cierra este expediente. Pero detrás de este caso quedan preguntas que siguen incomodando incluso años después. ¿Crees que la condena de 58 años fue suficiente? ¿Qué piensas del fallo absolutorio a los hermanos de Uribe Noguera? Tus opiniones forman parte de la conversación que estos casos no deberían dejar morir. Y si quieres seguir abriendo expedientes como este, puedes suscribirte a Archivo Forense y activar las notificaciones para no perderte los próximos casos. Un like también ayuda a que más personas encuentren este contenido. Hasta el próximo expediente.